Queridos hermanos obispos, religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos comprometidos, hermanos, hermanas, todos, todas, incluyendo a los que nos hacen favor de seguirnos por las redes sociales, que son un buen número, gracias a Dios. Hablar de María en el siglo XXI es un acto teológico de primera magnitud. En ella contemplamos no solo una figura del pasado, sino una forma de estar en la historia. Por eso, María no es una evasión del mundo, sino la expresión más pura de la encarnación en el mundo. En ella aprendemos que la historia no es un obstáculo para la acción de Dios, sino el lugar donde Dios actúa. En tiempos de polarización, de aceleración histórica, la tentación puede ser doble: la nostalgia defensiva o la adaptación acrítica. Y María nos ofrece una tercera vía: el discernimiento creyente. María conservaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. No reaccionó impulsivamente ante los acontecimientos, los interiorizó. Su corazón fue espacio de escucha, no de ansiedad. En esta clave, este congreso que hemos celebrado no puede limitarse a repetir fórmulas consolidadas, ni tampoco diluir la identidad cristiana en categorías sociológicas. Estamos todos llamados a discernir. San Juan Pablo II afirmó que María es el modelo de la Iglesia en orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Si esto es así, entonces la Mariología no es un apéndice teológico, es la clave eclesiológica. Mirar a María es aprender cómo la Iglesia debe situarse ante los signos de los tiempos. ¿Cómo? Con fidelidad creativa, con humildad audaz, con apertura al Espíritu. El desafío de nuestro tiempo no es simplemente defender una tradición, sino encarnarla de nuevo. Y en este proceso María no es una figura ornamental, es un paradigma. Por todo esto, este congreso no es un punto de llegada, sino un punto de discernimiento en el camino. Estamos aquí porque creemos que María de Guadalupe tiene todavía algo que decirnos, algo urgente, algo decisivo. ¿A quién? A la iglesia del tercer milenio. Y estamos aquí porque creemos que ese mensaje no es solo para México, es para toda América, para todo el mundo. Lo que hemos escuchado estos días han sido guiados por voces autorizadas que nos han ayudado a redescubrir dimensiones fundamentales del acontecimiento guadalupano. De todo lo escuchado, quisiera retener 3 convicciones que me parecen transversales a las ponencias que constituyen la base sobre la cual quisiera construir una reflexión final. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Primera, el acontecimiento guadalupano no es un hecho del pasado, que simplemente estamos conmemorando o que queremos conmemorar por una fecha cronológica. No, es un acontecimiento vivo que sigue interpelando a la Iglesia. Segundo, Guadalupe ofrece un método de evangelización inculturada que anticipa las intuiciones del Concilio Vaticano II y en el Magisterio Pontificio reciente. Tercera, la dimensión universal de Guadalupe exige de nosotros una respuesta articulada, programática y sostenida en el tiempo. Dicho esto, vamos ahora a lo que era el tema también que se nos pidió.
el rostro y el corazón. No son palabras casuales en la tradición náhuatl, rostro y corazón. Es un difracismo que en la cultura mexica designa la identidad profunda de la persona. Repito, que en la cultura mexica designa la identidad profunda de la cultura, de la persona, su verdad más íntima, aquello que la define ante los demás y ante lo divino. Decir que María de Guadalupe es rostro y corazón de un pueblo nuevo es afirmar que en ella se revela la identidad más honda de la iglesia peregrina en América, no como abstracción teológica, sino como una experiencia concreta, muy, muy concreta, de encuentro entre Dios y su pueblo. Es el rostro que se revela. En el Lícan Mopohua, María no aparece como una figura distante o etérea. Se presenta con un rostro concreto, como mestizo, moreno, cercano. Un rostro que Juan Diego pudo reconocer porque hablaba su idioma y vestía sus colores, habitaba su paisaje. Y ella dice, hijo mío, el más pequeño Juanito. Esta opción por el rostro concreto es profundamente cristológico. Así como el Verbo se hizo carne en un contexto histórico particular, María de Guadalupe asume las facciones de aquellos a quienes es enviada. Asume las facciones de aquellos a quienes es enviada. No evangeliza desde la lejanía, sino desde la proximidad. No habla sobre los pobres, sino con los pobres. No se presenta ante la cultura indígena, sino dentro de ella. Pero lo verdaderamente decisivo del acontecimiento guadalupano es su centralidad cristológica. María se presenta en el Tepeyac como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Esta autodesignación es una confesión de fe. María no se anuncia a sí misma, anuncia al Hijo. La grandeza de la guadalupana, como la de la mujer de Nazaret en la Anunciación, reside precisamente en su transparencia. Ella no retiene la mirada sobre sí, sino la conduce a Cristo. La teología del Nican Mopohua es, en este sentido, radicalmente cristocéntrica, expresada en clave mariana. Como lo ha señalado Clodimiro Siller, el núcleo del acontecimiento guadalupano no es una mariología aislada, sino una cristología mediada por la maternidad espiritual, la sencillez de María, esa simplicidad que conoce su misión y que la abraza, es precisamente lo que la convierte en camino seguro hacia Jesús. El Papa León XIV, en su primera misa guadalupana, confirmó con luminosa claridad esta lectura cristocéntrica. Recordó que en el Tepeyac María despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios, y dirigiéndose a la Virgen como súplica filial, añadió algo verdaderamente extraordinario para mí. Ayúdanos a comprender que aunque destinatarios, no somos dueños del mensaje, sino como San Juan Diego, somos simples servidores. Palabras que confirman la continuidad magisterial. María no retiene, conduce. María no se anuncia, María transparenta al Hijo. El corazón que late. Rostro, corazón, no olvidemos, identidad. María de Guadalupe no solo es un rostro que nos muestra, también nos revela un corazón. Y ese corazón es el corazón maternal de Dios. Las palabras del Tepeyac son quizás la síntesis más bella de la ternura divina expresada en clave mariana. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra, no soy tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más necesitas? Estas palabras no son una fórmula devocional, son un programa de evangelización. La ternura, como ha desarrollado el Papa Francisco a lo largo de su pontificado, no es una categoría sentimental. Repito,
no es una categoría sentimental, sino profundamente teológica. En Fratelli Tutti, el Papa nos recordó que la ternura es el amor que se hace cercano y concreto, que no es debilidad, sino fortaleza. Y en Evangelium Gaudium afirma que la Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, en este arte de acompañamiento, que es ante todo el ejercicio de atención y escucha, de ternura. Guadalupe anticipa magisterialmente esta teología. Las palabras de María en el Tepeyac son una verdadera pedagogía de la misericordia divina. Ella consuela antes que enseñar, abraza antes de enviar, sana antes de encomendar. En ellas se condensa lo que también el Papa Francisco ha llamado la iglesia en salida, una comunidad eclesial que no espera a que vengan a ella, sino que sale al encuentro, que no se queda en los templos, sino que sube al cerro donde están los que sufren, los olvidados, los descartados. El corazón de Guadalupe late con el ritmo de la misericordia. María no pregunta primero a Juan Diego si es digno. Oye, ¿estás preparado? ¿Tienes credenciales? Lo llama, lo consuela, le devuelve la dignidad y lo envía. Este es el método guadalupano. Primero el amor, después la misión. Primero la ternura, después el envío. Primero el encuentro, luego la doctrina. Por eso podemos hablar de un pueblo nuevo. El título de la ponencia habla también no solamente de rostro y corazón, sino también de pueblo nuevo. Y esta es una afirmación eclesiológica de gran alcance que debemos situar en el horizonte del concilio y del camino sinodal que hoy la Iglesia está recorriendo. Lumen Gentium recuperó para la eclesiología la categoría bíblica de pueblo de Dios como nota fundamental de la identidad eclesial. Antes que jerarquía, antes que institución, antes que estructura, la Iglesia es pueblo, pueblo convocado por Dios, pueblo en camino, pueblo peregrino. Esta intuición conciliar encuentra en Guadalupe una realización histórica sorprendente, 400 años antes del concilio. El acontecimiento del Tepeyac no produjo simplemente una devoción, produjo un pueblo, y un pueblo nuevo, nacido del encuentro entre culturas, razas y cosmovisiones, como lo recordó Aparecida. El acontecimiento guadalupano fue decisivo para el anuncio y la vivencia de la fe en América. No fue un episodio piadoso al margen de la historia, sino un acontecimiento fundante que configuró la identidad de todo el continente. La eclesiología guadalupana es profundamente sinodal en su método. En el Tepeyac, María no impone un programa, no lo hace como estando arriba, inicia un diálogo, camina con Juan Diego, lo escucha, respeta sus tiempos y, ojo, respeta sus miedos. Y entonces lo envía. Ante la institución eclesial, ¿cuánto tiene que enseñarnos? Cuando la institución no escucha al pobre, María insiste, como lo hizo el obispo. Este dinamismo de escucha, diálogo, discernimiento y misión es exactamente lo que el Papa Francisco ha descrito como la iglesia sinodal. Y este nuevo pueblo sigue caminando. Lo vemos en las peregrinaciones que llenan nuestras carreteras cada diciembre, en esos millones de los que se han hablado, en los migrantes que cruzan fronteras llevando consigo la imagen de la morenita. Lo vemos en las comunidades indígenas que reconocen en ella la madre que habla en su propia lengua. Lo vemos en las familias que en medio de las crisis más duras recurren a la guadalupana como ancla de esperanza. Sin embargo, hemos de ser honestos. Este pueblo guadalupano necesita ser acompañado, formado
y animado. La novena intercontinental es una manera de responder a todo esto. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo aterrizar todo esto? ¿Cómo responder a Dios en este momento histórico? ¿Cómo ser corresponsables? Hemos llegado al corazón programático de esta ponencia, porque no basta con contemplar lo que Guadalupe fue. Necesitamos discernir lo que Guadalupe está llamada a hacer en el tiempo, aquí y ahora. En el 12 de diciembre del 22, la conferencia del Episcopado Mexicano se llenó de alegría y gozo en comunión con el Papa Francisco, que desde la Basílica acompañó la proclamación. Se inició la novena intercontinental guadalupana, 2022-2031. Yo creo que este itinerario responde precisamente a lo que necesitamos hacer. Un itinerario de 9 años de preparación espiritual, pastoral e intelectual hacia la celebración del 5º centenario. No se trata de una simple cuestión regresiva ni de un programa de eventos. Se trata de un kairos, no es un cronos. La realidad del hombre es un kairos, la realidad y el tiempo de Dios. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia que se nos está concediendo para actualizar el acontecimiento guadalupano en las circunstancias de nuestro mundo hic et nunc. Actualizar el milagro guadalupano. La novena nace de una convicción teológica. Lo que Dios hizo en el Tepeyac no se terminó en 1531. El acontecimiento guadalupano tiene una dinámica pascual. Es muerte y resurrección. Es crisis y es renacimiento. Es final y es inicio. Así como Guadalupe transformó la conmoción del siglo XVI en encuentro y esperanza, hoy también está llamada a transformar las conmociones de nuestro siglo, las guerras, la injusticia, la violencia, el descarte, las crisis migratorias, la pérdida de sentido, transformarlo todo hoy en semillas de un mundo nuevo. La pregunta que nos guía es cómo hacer que el mensaje de Guadalupe llegue al corazón de los hombres y las mujeres del tercer milenio, que llegue con la misma frescura del espíritu, con la misma ternura, con la misma fuerza transformadora que le llegó a Juan Diego. Esta pregunta no admite respuestas genéricas, exige caminos concretos. ¿Cuáles son las líneas de acción? Nosotros tenemos 5, pero ustedes pueden proponer otras, obviamente. La novena intercontinental se articula a través de estas 5 líneas: investigación, formación, devoción, producción creativa, difusión. Investigación porque el acontecimiento guadalupano merece seguir siendo estudiado con rigor académico, con instrumentos interdisciplinarios, con honestidad intelectual. Formación porque necesitamos catequistas, animadores, agentes de pastoral capaces de transmitir el contenido teológico de este acontecimiento. Devoción, porque la piedad popular guadalupana es un tesoro extraordinario que debemos acompañar, purificar y potenciar en una fuerza evangelizadora. Producción creativa, porque el evangelio necesita lenguajes nuevos, artísticos, musicales, audiovisuales, digitales, para poder llegar al lenguaje de nuestros interlocutores, sobre todo jóvenes. Y difusión, porque lo que Dios ha hecho en Guadalupe no puede quedarse escondido, debe ser anunciado a todos. ¿Qué herramientas pastorales? ¿Qué signos concretos de un caminar compartido? Permítanme compartir también esos instrumentos desde el punto de vista pastoral muy concretos. Primero, está esta iniciativa que ya está dando frutos en México. Una tilma, un corazón. Este programa consiste en la peregrinación de una imagen de la Virgen de Guadalupe que ha sido tocada en la imagen sagrada, lo que le da un toque particular.
porque imágenes de Guadalupe hay muchísimas, pero cuando nuestro pueblo sabe que fue tocada al original, entonces parroquias, diócesis, familias acompañan a la Virgen y la reciben con una extraordinaria devoción y cariño. No es simplemente la circulación por las parroquias y diócesis de una imagen, es la actualización del caminar de María por nuestras comunidades, así como salió al encuentro de Juan Diego en el Tepeyac. Hoy sale al encuentro de cada familia, cada barrio, cada comunidad que la reciba. La tilma se convierte en un signo de presencia maternal. Segundo, cantata guadalupana. Al menos la mitad de ustedes estuvieron presentes y vieron y sintieron lo que esto es y significa. Una cantata guadalupana disponible para quien la necesite y crea que es oportuno. También la iniciativa Juanito AI, inteligencia artificial al servicio de la evangelización. Ojalá algunos de ustedes hayan podido ver lo que estos jóvenes de Chihuahua han podido presentar. Extraordinario. Es un programa y es una presentación tan actual con inteligencia artificial. Juanito AI. Si María habló a Juan Diego en su idioma náhuatl, hoy la iglesia debe aprender a hablar también los distintos idiomas. Después, Guadalupe más allá de nuestras fronteras. Uno de los frutos más significativos de este camino ha sido el vínculo eclesial de la novena, que está tejiéndose entre las iglesias del continente. En septiembre del 25, en el contexto del Congreso Mariológico Mariano, como novena intercontinental tuvimos la oportunidad de presentar a los congresistas la mesa de trabajo Guadalupe de la Teología al Encuentro. Se está hablando, se está invitando. Y la ponencia tuvo elementos revolucionarios del método guadalupano, la inversión de los paradigmas comunicativos, la pedagogía de la ternura y la síntesis intercultural. También hay hermanamientos guadalupanos. Ya se han hecho varios hermanamientos con santuarios, sobre todo en España, y se está proponiendo ahora también en Filipinas. Y viene el Triángulo Guadalupano, quizá uno de los desarrollos más providenciales es esta respuesta de la Conferencia Episcopal de España, de México, de Filipinas. La historia nos recuerda los 3 siglos de intercambio cultural y ese es el triángulo. Y se está haciendo esta propuesta del triángulo con red internacional de santuarios, parroquias guadalupanas, intercambio de sacerdotes que vayan a hablar sobre el acontecimiento. Y una hoja de ruta, el camino que nos queda. Tenemos 5 años, hermanos, hermanas. 5 años para que el 5º centenario no sea solo una efeméride vacía, sino que sea un Pentecostés guadalupano. Y permítanme esbozar algunos hitos del camino que tenemos por delante. El congreso que estamos clausurando hoy es un primer gran hito, el encuentro entre reflexión teológica y proyección pastoral. Y de aquí creo que pueden brotar conclusiones muy concretas que alimentan el caminar de nuestras iglesias pastorales. Ojo, y esa es una propuesta muy concreta, necesitamos fortalecer la red de animadores guadalupanos. Es clave. Animadores guadalupanos en cada país. Hombres y mujeres capaces de ser multiplicadores del contenido teológico pastoral del acontecimiento guadalupano en sus comunidades. Obviamente necesitan una formación, pero es clave para que esto pueda funcionar y traer fruto abundante. También debemos intensificar el diálogo con el mundo académico e intelectual para que la riqueza del acontecimiento guadalupano sea estudiado con seriedad y difundido con rigor. La investigación interdisciplinaria sobre Guadalupe, teológica, histórica, antropológica, artística, creo que debe ser promovida y apoyada. Es necesario también que cada conferencia episcopal del continente americano y más allá designe referentes guadalupanos que permitan articular un trabajo coordinado hacia el 2031.
La sinodalidad que tanto proclamamos debe hacerse concreta en una tarea compartida. Y finalmente, debemos caminar juntos hacia esta celebración del 2031 con una visión de iglesia renovada. Una iglesia que, como María en el Tepeyac, sale al encuentro, habla el mismo idioma, devuelve la dignidad a los pobres y descartados y construye un pueblo nuevo desde la ternura de Dios. Vamos concluyendo. Quisiera terminar volviendo al Nican Mopowa. Es uno de los momentos más intensos del relato. Juan Diego intenta evadir a la Virgen. Está agobiado por la enfermedad de su tío, abrumado por la sensación de que todo es demasiado grande para él. Y María lo intercepta y lo hace con aquellas palabras que son quizá el centro vital de todo el acontecimiento guadalupano. Hey, atento, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Esta pregunta no es retórica, es una pregunta que espera respuesta. Repito, es una pregunta que hoy sigue esperando respuesta. Y a casi 500 años de distancia esta pregunta sigue resonando. Resuena en los corazones de los millones de peregrinos. Resuena en las comunidades de migrantes lejos de su tierra, que encuentran en María de Guadalupe el rostro de la patria y el consuelo de la madre. Resuena en los jóvenes que buscan sentido en un mundo que parece haberse perdido. Y resuenan en las familias heridas, en los pueblos indígenas marginados, en las mujeres que luchan por su dignidad. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? La respuesta a esa pregunta creo que es la novena intercontinental guadalupana. Creo que es este congreso. Es cada acción pastoral, cada catequesis, cada obra de arte, cada gesto de solidaridad que brote de la inspiración guadalupana. Nuestra tarea en los próximos 5 años es hacer que esa pregunta siga resonando con fuerza en cada rincón de América, del mundo. Que María de Guadalupe, rostro y corazón de un pueblo nuevo, nos acompañe en este caminar hacia el futuro. Que su presencia maternal nos dé la audacia que necesitamos para ser, como ella, iglesia en salida, iglesia que sale al encuentro, iglesia que habla el idioma del otro, iglesia que no tiene miedo a caminar con los pequeños. Y hagamos nuestras las palabras León XIV. Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables. Hazlos comprender que contigo, incluso el invierno, se convierte en tiempo de rosas. Gracias.